Hola, soy María Menéndez Ponte, escritora de literatura infantil y juvenil, y bueno, muchos me conoceréis por Pupi, la saga de Pupi, otros por Primos S.A., que ya lleva una saga que lleva 11 títulos, o El Club de los Valientes, también, que está teniendo mucha aceptación. Empieza la ESO, sálvese quien pueda, y a continuación Socorro continúa la ESO. Luego está una novela que es como mejor me podéis conocer, que es autobiográfica, Verónica Torres se revela contra el mundo, y pronto saldrá una segunda parte. Y luego la saga que todos los adolescentes leen, que es Nunca seré tu héroe, que les encanta. Así que nada, dentro de poquitos os contaré más en el blog de Lili Cuentacuentos. Un beso. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Estoy súper emocionada y pues bueno, yo me voy a presentar primero y bueno, vamos desarrollando las preguntas. Bueno, mi nombre es Lilibet Delgado, yo tengo una cuenta de TikTok de cuentos infantiles y literatura infantil y juvenil, y hace unos meses he comenzado la travesía de conocer a los escritores, ilustradores y todas aquellas personas que están detrás de estos maravillosos libros y cuentos que leen nuestros niños y nuestros adolescentes. Y el día de hoy estoy muy contenta de poder entrevistar a María Menéndez Ponte, que es una gran escritora de literatura infantil y juvenil. Y estoy emocionada porque quiero conocer su vida, que es bastante apasionante, pero de tu propia boca quiero que nos lo cuentes. Y pues bueno, la verdad es que estoy súper contenta porque tú trabajas, o sea, escribes tanto para niños como para adolescentes, y luego nos vas a contar qué experiencia tienes, qué contraste no puedes hacer entre una literatura y otra. Entonces, María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar con la primera pregunta. La María Menéndez Ponte de niña, de pequeña, siempre fue inventora, aventurera, le encantó la literatura, la escritura, porque he leído que era bastante traviesa, ¿no? Totalmente. Era lo que se dice un trasto, pero bien trasto. Era salvaje, absolutamente. Estaba todo el día subida a los árboles, dando volatines, jugando a indios, Tarzán. O sea, era inventando historias, pero siempre mis juegos, como decía mi madre, tú es que no juegas normal, como los demás niños con los juguetes, te inventas locuras, porque eran, al final, claro, era un poco como mi personaje Pupi, que yo tenía una imaginación volcánica con antenas que daban vueltas sin parar y que me llevaban directamente a las catástrofes. Me la acababa cargando siempre porque mis aventuras no tenían tope, ¿sabes? Siempre iban a más y a más y no podía parar nunca mi cabeza. Yo de pequeña, de verdad, soñaba con tener un botón y poder parar mi cabeza, porque decía, es una locura, ¿cómo puede estar siempre en función? Según llegaba a clase, mi cabeza ya salía volando por la ventana a vivir Wow. aventuras, o bien también otra cosa que hacía, si ya se me notaba mucho que estaba muy lejos de la clase, pero les montaba novelas para mis compañeras, imagínate, tenía como novelas para cada una de ellas, ¿sabes? Me imaginaba pues cómo era su vida, su casa y tal, y ya te digo, montaba unas novelas impresionantes. Luego a mí me encantaba leer, fue lo que a mí me aterrizó en este mundo, porque yo me consideraba extraterrestre. Como en aquella época te decían que te traía la cigüeña de París, que a mí me parecía maravilloso venir volando y todo. Y mi abuela además siempre decía, esta niña nos la han dejado en las olas del mar, porque yo, vamos, era sirena, siempre fui loca del mar, ¿no? Y entonces, pues a mí, ya te digo, me sentía como que la cigüeña se había equivocado de planeta y me había dejado en otro, ¿sabes? Y que yo no daba una en ese planeta en el que estaba. Me faltaba como instrucciones debajo del brazo. Pues un poco las instrucciones esas que me faltaban descubrí que eran los libros, la literatura que empecé a leer desde muy pequeña. O sea, yo hacía chantaje total, pero pequeñísima, te hablo con 2, con 3 años, era o me cuentas un cuento o una historia o no me como la sopa, que ¿En la odiaba. serio? Y entonces me la ponía siempre, todas las noches de primero me atizaban la sopa. Entonces ya te digo, yo chantaje, que me contara una historia, un cuento, y luego yo leer, porque leía, devoraba. Y esos niños, sobre todo, 2 niños que eran iguales que yo, que fue lo que me aterrizó un poco, dije, pues igual sí que pertenezco a este mundo, ¿no?
que fue la saga de Celia, de Elena Fortún, que es esta escritora española, que tenía, Celia era, pues eso, ella, su hermano Cuchifritín, sus primas, bueno, eran muchísimos libros, que yo algunos los heredé incluso de mi padre, que los tenía forrados con tela, bueno, y entonces esos los devoré, y los de Guillermo Brown, de Richmal Crompton, que es una autora inglesa, que también una saga enorme, y también era otro salvaje como yo, Guillermo, y también entonces me hacía sentir muy bien. Y ya digo, me enganché a leer, pero tanto que yo cogía libros a diestro y siniestro de la biblioteca del colegio los viernes que nos dejaban coger, y para mí eran unos nervios, me paseaba ahí por un lado, por otro. Y un día me cogí, fíjate tú, que tenía 8 años, creo yo, o 9 como muchísimo. Me cogí la tía Tula de Unamuno, imagínate, y que yo no sabía ni quién era Unamuno, por supuesto, pero me pareció que si había tía, había sobrinos también, habría. Y nada, claro, yo me pareció un título que me inspiró, ¿no? Y bueno, me encantó, fíjate tú cómo era yo de pequeña, de súper lectora, que esa novela, que luego la leí de mayor también, y dije, anda, pero esta fue la que yo leí de niña, ¿no? Y me pareció como que ahí estaba la vida en grande, ¿sabes? Me pareció, dije, ostras, esto sí que es la vida de los adultos. Claro, a mí los adultos siempre me parecían muy raros, muy raros. Y claro, al leer estos, digo, ay, va, es que claro, tiene muchos conflictos, pensé yo, ¿sabes? Fíjate. Así que siempre me sirvió mucho para la literatura a modo de terapia, fue muy terapéutica para mí. Sí, porque yo vi que, bueno, que tus padres no sabían qué hacer No, contigo, ¿no? Era como una cosa de que, sí, ¿qué vamos a hacer con ella? Pero yo creo que a la final era que tú, digamos, tenías tanta creación, ¿no? Porque claro. eso es algo que viene de ahora, que a la final, pues, no sabías cómo, Encauce. digamos, canalizar todo eso, ¿no? Eso es, y me faltaba el cauce. Bueno, empecé a escribir muy pequeña ya, con 7 recuerdo un cuento, mi primer cuento, que además lo tengo visualizadísimo, porque una amiga mía que dibujaba muy bien me hizo las ilustraciones, y fue como que lo grapamos, lo pusimos bonito y tal, y era del circo, que yo en aquella época lo que quería era volar por los aires, o ser trapecista o paracaidista. Y entonces, bueno, pues iba de un cuento de una familia circense que viajaba por el mundo, que era otro de mis anhelos, ¿no? Así que ya te digo, ya desde pequeña me gustó, ¿no? Y pensaba, siempre que leía, pensaba, qué suerte hacer esto, ¿sabes? ¿Cómo podrá alguien hacer esto? Porque claro, cuando yo era pequeña no era un oficio que te plantearas, o sea, no igual que ser actriz o ser bailarina. Ahora sí, ahora hay cosas que forman parte, ¿no?, de la vida. En mi mundo que yo vivía, ¿no?, socialmente, y todo, es que eso no se consideraba, ¿no? Y luego esto, pues claro, no hay una carrera que te dices, bueno, estudio esto y soy escritora. Claro, ser escritor es otra historia, ¿no? En mi casa no había nadie, ningún escritor, o sea, no. Antes no te venían al colegio escritores, la mayoría estaban muertos, los escritores de las historias que tú leías, ¿no? O eran de extranjeros, o sea, que no era algo muy familiar, que lo vieras factible. Pero yo soñaba con eso sí, ya soñaba con poder escribir. ¿Y tus padres también eran muy lectores y escritores? ¿O Pues no? mira, no, mi padre, o sea, sí que era mi padre muy lector, sí, siempre, y en casa siempre hubo muchísimos libros. Mi madre no leía, pero me compraba muchos libros, y también sí me contaba historias, me hablaba de libros que ella había tenido de pequeña. Entonces sí, y ya te digo, me compraba, y luego yo, mi paga y todo, bueno, yo era hasta el punto de hacerme la enferma para poder seguir leyendo, o sea, y encima el delito que tenía, que era comprar, o sea, salía del colegio, me iba a comprarme algún libro, y al día siguiente saber que ese libro yo me lo quería leer y me iba a quedar en casa. Entonces, ay, qué mal me encuentro, me duele la garganta, y ya me quedaba y venga a leer, ¿sabes? Y luego que me mandaron interna, porque claro, era una locura en las monjas, que mira, tengo un libro que es Verónica Torres, se revela contra el mundo, y es autobiográfica, o sea, realmente soy yo. A ver, puse Verónica Torres por no poner María Menéndez Ponte, ¿no? Pero todo lo que me pasa
Claro, pero todo lo que me pasa en este libro, o sea, me pasaba a mí de pequeña, ¿no? Y la filo, la monja que saco, todo, todo. Entonces, fue un poco esa perplejidad, ¿no? Que me causaba ese mundo de eso, de las monjas, de que tenía que estar tan quieta, en fila, en silencio. Todo lo que nos contaban era como bastante aterrador, ¿no? De muchas cosas, o sea, quiero decir, de las historias del Antiguo Testamento, que era lo único que yo atendía en clase, cuando nos contaban historias, ya fuera de la Biblia, de lo que fuera, ¿no? Y entonces, claro, y no podías hacer preguntas, ¿no? Porque, claro, te decían que Dios es tan bueno y tan tal, y luego resulta que decías, ostras, tan bueno, y ha mandado el diluvio, ha mandado, ¿sabes? No sé, las plagas de Egipto, pero mi madre me lo decía, y dice, pero ¿por qué no eres como las demás niñas, ¿sabes? Es verdad que yo viví una época en que las niñas eran muy niñas, iban con sus vestiditos siempre impecables, y claro, yo era, no sé, ya te digo, era salvaje, yo venía de un cumpleaños como de la guerra, entonces mi madre no entendía, ¿no? Decía, pero mira las demás. Hice ballet, que me encantaba, porque claro, yo necesitaba cosas creativas y la verdad que me metieron en un colegio que era de ese perfil, ¿no? Hacíamos teatro, hacíamos unos finales de curso que duraban una semana, o sea, haciendo, ya te digo, representaciones, operetas, ballets, bueno, y a mí todo eso me encantaba. Cuando tú tuviste, cuando ya creciste y tuviste que tomar la decisión de qué voy a estudiar, qué voy a ejercer. Estuve interna, como te digo, durante todo el bachillerato y COU, que era antes, ¿no? Y cuando ya quería decidir la carrera, quería hacer periodismo. Lo que pasa que en Santiago de Compostela, yo quería volver a Galicia, porque claro, llevaba en Madrid, a ver, yo soy de La Coruña, entonces me apetecía volver una vez a estar cerca de mi familia, ¿no? Y no había periodismo. Yo leía tantísimo, ¿no? Y me encantaba el latín, el griego, traducía, pero parrafadas y parrafadas de los diversos de la Ilíada, de la Odisea, por mi cuenta, ¿sabes? Y hacer otra carrera más, porque y tal, y desoyendo los consejos de mi profesor de griego, que me decía, pero me llamaba por el segundo apellido, me decía, Cruzat, pero usted tiene que hacer clásicas. Y nada, al final no le hice caso y me metí en Derecho, porque yo también era como las injusticias siempre me revelaban, ¿sabes? Ya ves, Verónica Torres se revela contra el mundo, ¿no? Y me parecía que esa carrera del Derecho como que arreglaba un poco esas injusticias. Claro, antes ni te hablaban de las carreras, o sea, era un poco, te hacías tú la idea, ¿sabes? Eso que me compré, sí, un librito que era una introducción jurídica, pero nada. Luego, la carrera de Derecho, cuando te encuentras con ella es en cuarto, imagínate. Antes, como estaba planteada en mi época, ¿no? En primero, como, bueno, el derecho romano me gustó, la historia, no sé, eso es como, ¿sabes? Otra cosa, no es tan derecho. Luego el segundo son partes generales y luego no es una carrera difícil. Si vas un poco al día, vas a clase, la verdad que yo sacaba muy buenas notas sin problemas. Y yo ya te digo, a la vez, pues daba clases aprendía inglés, francés, piano, era delegada de curso, monté con un grupito de gente un cineclub, que casi nos vamos a la cárcel por culpa porque todavía vivía Franco, claro, es que eran otras épocas, claro, claro, y fíjate tú, por hacer una cosa que era tan bonita y cultural como un cineclub, que era proyectar películas pues buenas, claro, sí, de Berlanga, películas de grandes cineastas, ¿no? Claro. Y que al final luego había un coloquio. Luego me casé enseguida porque me faltaban cuarto y quinto todavía y claro, ya dices, ¿qué hago? ¿Cambio de carrera a estas alturas o termino? Y dije, mira, voy a terminar ya y ya está, ¿no? Y claro, me coincidió justo yéndome luego a Nueva York y allí pues tenía que ir siempre la noche antes al examen. Fue complicado acabarla, pero bien. Y luego ya, cuando me juré y perjuré que en la UNED no volvería porque eran unos tochos los de derecho horribles y estaba muy mal planteada y tal, pues que no me volvería nunca a la UNED. Y al volver dije, ay, como acababa de tener a mi tercera hija y quería estar con ella en casa y tal, digo, venga, pues hago filología, que era lo que realmente tenía que haber hecho, pero en la UNED. Y no, la verdad que en cambio esa carrera muy bien. Además, incluso y había un centro asociado, ¿no? Para que podías ir a clase. Tuve un profesor de latín magnífico, que bueno, era una gozada ir ahí a clase y tal.
Así que leías muchísimo, hacías un montón de trabajos, ¿no? De los libros que leías y todo. Así que me gustó y fue buena experiencia, sí. O sea, que siempre tú tuviste ese alma crítica, ¿sabes? Que nuestras historias se parecen, porque yo también estudié periodismo porque me gustaba escribir y mi madre me decía que de escritora, ¿no? Yo no iba a vivir. Entonces digo, bueno, lo más parecido a ser escritora es el periodismo, ¿no? Pero luego Claro, cuando empecé sí, el primer sí, año me di cuenta de que no era lo claro, mismo escribir un cuento o una historia que escribir una noticia. claro. Entonces me cambié y estudié Derecho. También, fíjate, pues madre mía, fíjate que sí que tenemos en Sí, común, sí, cosas en común. Y yo también era terrible. Mi mamá me decía de sí. pequeña que nadie me quería cuidar. Y O sea, era como lo típico de cuida a Lilibet. No, no, yo no quiero quedarme cuidándola no, no me la dejes, porque era terrible. te la llévate. Pues sí, sí, que tenemos cosas en común. No, yo ya te digo, no Sí, había día que no me fuera a la cama con un sí, castigo. sí, sí. Una pregunta, ¿cómo llegó entonces la literatura infantil a tu Sí. vida? Es decir, ¿y cuál fue tu primer cuento o tu primera saga de cuentos? Sí. A ver, yo ya en la carrera yo escribía cuentos, ¿eh? Y siempre infantil, o sea, infantil, siempre, era mi mundo, pero yo creo que es que porque no he crecido, o sea, mi yo niña está ahí metido todavía. Y como encima tuve mi hijo mayor con 20 años, ¿sabes? Que ahora te dicen con 40 casi, te dicen, ay, todavía soy una niña. Y digo yo, pues yo sí que era una niña con 20, Claro. pero pues ya mi mundo siguió siendo de niños, ¿te das cuenta? Mi mundo porque el eje de mi vida han sido mis 4 hijos, sin duda. Entonces yo he estado pendiente, siempre me leía libros de psicología infantil, todas las revistas de niños que había, pues eso, ser padres, crecer, todo. Fuimos varias veces a Ginebra por el trabajo de mi marido y ahí también me compraba todo lo que salía, ¿no? de los niños. O sea que en mi mundo les leía muchísimos cuentos, era ese, o sea, nunca he salido de ese mundo, yo ya te digo, siempre, nunca he tenido, no sé, o intención, o cuando me ponía a escribir, y empecé, pues eso, mucho a escribir cuentos para ellos, ¿no? Contárselos, leían el mismo, porque el mismo, que pasara lo mismo, el mismo cuento, yo me lo inventaba y luego al día siguiente es diferente, ¿no? Y nada, no le gustaba, entonces pues también los escribía para que me acordara yo misma también, ¿no? Y así fue, poco a Wow. poco, cada vez se hizo más grande y realmente el paso, o sea, porque sí que hay siempre un paso de empujón, mientras tú estás en el terreno de amateur, ¿no? De como si dijéramos, qué bien me lo paso, me encanta escribir, pues escribo para mis hijos, como parece que nadie te va a juzgar, que está todo fácil, ¿no? Pero claro, ponerte en marcha, porque lo otro es, dices, no sé ni cómo empezar, ¿no? O sea, no sé ni qué hacer ni cómo empezar. Entonces, ya ese paso lo di con un golpe que me dio la vida brutal, que fue que mataron a mi padre, que con lo que yo lo adoraba, o sea, mi padre, porque soy igual que él, o sea, me parezco muchísimo, no necesitábamos casi ni, ¿sabes? Nos mirábamos ya y ya sabíamos, vamos, no hacía falta muchas palabras. Y entonces tú fíjate, o sea, y era joven mi padre, o sea, bueno, 57 años, te quiero decir. Y nada, pues estaban de paso, además, aquí en mi casa, viviendo, porque ellos estaban en La Coruña, pero por trabajo venía mucho. Y nada, ese día y les habían invitado a cenar unos amigos y mi madre se encontró mal todo el día. Pensaron incluso en no ir, fíjate con lo que son las cosas. Luego al final se animó, bueno, parece que me encuentro mejor. Y al volver, que los trajeron mis tíos, pues nada, ya se habían entrado en casa y tal, y oyó a mi padre gritar a mi tío, socorro, socorro, salió a ver qué pasaba y nada, pues un delincuente y me le clavó un estilete en todo el corazón, imagínate. Y yo, sin saber nada, estaba durmiendo, lógicamente, claro, eran las 12 de la noche o por ahí, o la 1, no sé, y me desperté llorando, fíjate, no sabía por qué, o sea, me desperté llorando y mi marido, pero a ver, ¿qué tal? Duérmete, estás nerviosa, venga, duérmete, has tenido una pesadilla, ¿no? Pues duérmete. Y yo, no, pero mi padre, mi madre, no han llegado mi padre, o sea, una angustia me entró. Tú lo presentiste.
Y sí, ya eso, ese dolor que empecé a escribir, pero como una posesa, o sea, era lo único que me calmaba, no dormía, estuve 2 meses sin dormir y escribía, 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 y ahí fue donde dije, no, es que yo tengo que hacer, o sea, tengo que lanzarme a hacer esto, no sé cómo, pero lo tengo que intentar. Y ahí fue cuando me puse las pilas, sí. ¿Y cómo fue? Evidentemente que se necesita siempre de la figura de las editoriales, ¿no? Durante 2 años estuve pues mandando a concursos literarios de distintas editoriales o mandaba editoriales. Yo miraba, a ver, digo, Dios mío, ¿cómo mandaba eso? Que está tan mal escrito, que no sabes cómo hacerlo mejor, la verdad. Entonces ya te digo, pues luego ya, pues claro, cada vez, pero a mí nunca, no me rindo, yo solo que hago, persisto y digo, no, está mal, vale, pues venga, lo voy a hacer mejor, ¿no? O sea, y venga, y venga. Y entonces vas haciendo oficio, lógicamente, cuanto más escribes, ya con esa sensación de escribir para publicar. Voy a hacer un cuentito para mis hijos, ¿no? O sea, es distinto. Entonces, bueno, pues ya eso venga poco a poco, poco a poco. Y ya porque tengo miles de ideas, ¿no? Entonces, lo mismo hacía guiones. En total, que un día se me ocurrió una serie para televisión y contacté, bueno, casualmente y tal, con Fernando García Tola, que era de televisión, era un realizador y presentador muy famoso que hubo entonces, y trabajaba con Marta Azcona, que es guionista, y también, bueno, también trabajo en televisión, y con la que escribí un cuento, o sea, digo, una novelita así corta a medias, ¿no? Que es de esta serie que pensamos primero para televisión, que se llamaba ¿Qué música ni qué música? Era Don Batuta, un director de orquesta muy loquinario, muy chiflado, bueno, era muy divertida. Hicimos incluso un piloto, ¿no? Para presentarnos a un festival que era en Florencia, era ese año, que era el Forum Cartoon, o sea, era un festival de corte, de animación. Total, que lo presentamos, yo nada, ahí fenomenal, bueno, todas las televisiones encantadas, nos mandaron un montón, teníamos peticiones de todo el mundo para comprar la serie, imagínate. ¿En serio? Y nosotros ahora, claro, teníamos que, o sea, queríamos hacerla nosotros, pero era imposible, claro, porque tenías que ir al banco y pedir en ese momento 300 millones de pesetas, ¿sabes? Y decir, guau, y luego qué, imagínate que luego no salga bien, bueno, nos moríamos. Total, que intentamos patrocinios, ¿no? Entonces fuimos a hablar con un montón de empresas, entre otras SM, ¿no? Dije yo, hombre, pues a lo mejor una editorial, luego les interesa sacar los libros y a lo mejor, pues fíjate, yo en ese momento sin saber lo que era, que te van a soltar pasta las editoriales para semejante proyecto, pero fíjate qué optimismo el mío, ¿no? Pero bueno, yo ahí fui. Y total, claro, se quedaron impresión, presentación, porque eso, el corto, el no sé qué, o sea, todo era como muy bonito y muy bien hecho todo, ¿no? Y entonces, vieron y entonces luego les mandaba todo el rato cosas, que si cuentos musicales, que si no sé qué, o sea, de todo les mandaba. Entonces ya me llamaron un día que querían que trabajara con ellos, o sea, pues que veían que era muy creativa y tal, y que esto. Entonces, bueno, pues ahí empecé, hice cuentos musicales, fue un proyecto. Y también, y de pronto, estando haciendo ese proyecto, les falló una autora que tenía que escribirles unos cuentos. Y entonces, como sabían que yo escribía, pues me llamaron y me dijeron, oye, pero vamos fatal de tiempo porque es que lleva 2 meses y no le sale nada y tal. Y entonces casi de hoy para mañana, a ver si no te sale un cuento. Y era, bueno, del bosque, de unos ositos. Total, que yo dije, uy, esta es la mía, me senté y por la tarde tenía el cuento, se lo mandé. Y les encantó, y entonces ahí me encargaron varios ese año. Luego ya me contrataron y luego ya estando dentro, pues cada vez más escribía más, hice revistas para niños que las escribía enteras yo, o sea, era incluso obritas de teatro. Claro, hacía obritas de teatro para que en las clases, porque eran para los profesores, ¿no? Para llevar para los colegios y tal. Y entonces en Navidad, pues siempre es una hora relacionada con la Navidad, de teatro, bueno, pues hice montones de cosas, ya te digo, y cuentos, pero muchos, o sea, para escolares, ¿no? Y entonces ya llegó un momento que yo vi que me quería dedicar solo a escribir, ¿no? Y ya entonces se lo planteé. Y bueno, me empezaron a encargar pues muchos libros de lectura, libros de texto, ¿no? Al principio también hice muchos bueno, que son al final es como hacer un libro
igualmente, o una Para los novela colegios o y eso. cuentos. Para Los los libros de colegios, texto. claro, libros, imagínate, libro de lectura pues para infantil, para primero de primaria, para segundo, pero eso era como si haces un cuento, lo único que en vez de ser para, o sea, venderlo en las librerías, ¿no? Pues era a través de los colegios, ¿no? Era, o sea, lo vendían por ahí, el canal iba por ahí, ¿no? Y luego ya empecé mientras hacía esto para SM, todo lo que trabajaba, empecé con Nunca seré tu héroe, que fue mi primera novela, Wow. que fue, sí, esta coincidió con la adolescencia del segundo de mis hijos, por eso te digo que me han marcado mi carrera literaria. Empecé con cuentos cuando ellos eran más pequeños, cuando llegó él a la adolescencia fue esa sensación de socorro, socorro, tengo un hijo adolescente, ¿qué hago? Pues que yo veo que la literatura para mí siempre, ¿sabes? Fue Una vital. catarsis, Era ¿no? Como una forma de catarsis. una catarsis, un todo. Entonces me sentí la necesidad de meterme en un chaval de 15 años, dentro de un chaval, y escribir en primera persona, ¿no? Desde él y tal. Y bueno, pues ahí fue, ya te digo, esa fue mi primera novela, que quedó finalista en el Premio Gran Angular. Y empezó a venderse, o sea, según salió, bueno, la locura, o sea, no daban abasto, tenían que hacerme las ediciones de 10.000, las tiradas de 10.000, de 20.000, y sigue siendo. Ese libro ganó el premio Sí, Libro de Oro, ¿no? En el 2006 me dieron el libro de oro, Mm. sí, por vender más de 100.000 ejemplares, sí, fíjate. Sí, como el disco de oro, pues el libro de oro, sí. Y lleva siendo, ya te digo, una locura en toda parte, porque me quedó un final muy abierto, ¿no? Donde hay tramas que quedaron ahí, o sea, la idea central se resolvió, pero bueno, alguna trama que quedaron sin resolver. Y todos, no, que queremos saber qué pasa con Sara, qué pasa con tal. Y bueno, ya llegó un momento que, pobres, pero claro, yo seguía escribiendo otros libros y más novelas y tal, y me costaba otra vez, ¿no? Volver a estos personajes. Y ya un día sí, es un libro que se ha hecho un clásico, pues en todos los institutos, en todos los colegios. Es una trilogía de cuáles son, el primero es Nunca seré tu héroe, y cuáles son los otros dos. Sí. El otro es Héroe a mi pesar, que mira qué chulo, tiene, o sea, el diseño de portada que hicieron en SM, mira qué bonito, que el rayo como que sale, fíjate qué chulo, de la boca de le da en la espalda. Bonito. Al personaje, sí. Y luego el tercero, que es Héroe en Deportivas. Wow. Sí. Son las tres. Con mi hijo fue un libro que tuvimos una complicidad increíble, porque yo le daba, ¿no? Para que él se leyera. A ver, como tenía inseguridad, era mi primera novela, le digo, Álvaro, léete esto, a ver si te gusta. Se enganchó, que bueno, venía todos los días como loco, a ver, ay, ¿qué has escrito? ¿Qué ha pasado? ¿Qué esto? Lo otro, ¿no? Y hablábamos de los personajes todo el rato. Cuando no había escrito nada, él quería que le contara qué iba a pasar, entonces hablábamos todo el rato de Wow, la qué novela. Bonito. Me lo dicen, fíjate, niñas que Maldita Adolescente, otra novela que me la he leído 7 veces, porque me hace de psicólogo, me dice. Y es verdad, es lo que a mí me ocurrió siempre con la literatura, ¿no? Que ver ahí tus conflictos, verte un poco reflejado, te sientes comprendido, ¿no? Sientes como que sí, que tú también perteneces a este mundo, ¿no? Y que alguien te está entendiendo, ¿no? Que alguien que no eres ni un bicho raro, que uno en la adolescencia se ve un bicho raro, piensas que eres muy distinto, lo pasas fatal, se te viene el mundo encima, ¿no? Es como una etapa muy, como les digo yo, muy complicada, te cambia el cuerpo, pierdes seguridad en ti misma, te vuelves introvertido, tímido, ¿no? Y bueno, cada uno luego lo vive de una manera. Todas esas cosas que es la etapa para mí más difícil, la verdad, de la vida, porque pasas de ser un niño, de un mundo como más idílico al margen de todo, y de pronto te enfrentas a un mundo de adultos y ya donde tú tienes que tomar tus decisiones y sin tener todavía, pues eso, un poco no tienes, Todas no tienes recorrido vital, te falta recorrido vital, ¿no? No tienes experiencia, no tienes nada, pero te crees que lo sabes todo. Nunca seré tu héroe fue tu primera novela. ¿Qué más escribiste? Porque yo he visto que la saga de Pupi es muy larga. ¿En qué momento escribiste Pupi?
Pues mira, Pupi, yo no sé si fue como hacia el 2000 o por ahí, creo, no sé, yo es que soy malísima, me pasa como a Pupi, que no, en su planeta, el planeta Azulón, no hay tiempo, porque me pasa que yo nunca entendí que había que segmentar el tiempo, meses, años, ¿no? Y no, para mí es un continuum y lo vivo así, lo vive de verdad, a la gente le parece raro, pero para mí es lo normal, ¿no? En el 2000 algo salió Pupi, ¿no? Hay 22 libros en la blanca, luego los niños querían que pasara a Pupi a más mayor, pues luego pues era Pupi Atlas de España, Pupi Atlas del mundo, Pupipedia, Pupi Historia, Pupi Aprende Inglés, el diario de Pupi, unos grandes, otros unos muy grandes que eran varios títulos, otros que eran como interactivos también así muy gordos y bueno, o sea, hice como unas 100 y pico historias de Pupi para resumir. Y era Wow. fue una locura, fue mi manía, pero total. Yo recuerdo en aquella época me ponían como una carpa en el Retiro, en la feria, y no te imaginas, la gente hacía 3 y 4 horas de cola para llegar y ver a Pupi, porque bueno, estaba el muñeco, ¿no? Alguien que se ponía ahí. Y era una auténtica locura. Yo iba a sitios, a teatro, eso con 300, 400 niños coreando, Pupi, Pupi, bueno, gritando, una cosa no te puedes ni imaginar. Increíble fue Pupi. Y sigue siendo, la verdad que todavía vas a los coles y todo y se vuelven locos con Pupi. ¿Y eso de la tapa blanca qué es? No, Lo de la la serie blanca del barco de vapor, ¿ves? Mm. En el barco de vapor de SM hay la serie blanca, que es como para más pequeños, para ahora 5 o 6 años, por ahí 7, y luego ya la azul, que es esta, ¿ves? Que es también de Pupi, ¿ves? Y aquí Pupi vive las aventuras con su hermanita Pompita, que vino posteriormente, o sea, nació más tarde, ¿no? En la serie azul del barco de vapor, que son para partir de 7 años. Son novelitas ya, porque eso ves en el... mira, estos de Pupi, por ejemplo, tienen mucha ilustración, tienen también texto, pero en la misma blanca va cambiando. ¿Y qué otros libros nos gustaría? Por ejemplo, Verónica Torres, cuéntanos sobre ella, porque sé que pronto va a salir la nueva, ¿no? O la continuación. Esta es la parte, cuento más escolar, ¿no? Más mi etapa escolar en las monjas, aunque también sí, porque cuento cosas de en casa, hasta unas croquetas de colacao que me hizo una vez una cocinera, esas cosas que la gente dice, pero ¿cómo se? Digo que sí, es que me han pasado cosas increíbles, entre las que yo liaba, ¿no? Y las que me pasaban, pues es muy divertido, claro, para leer Verónica Torres es genial, para tenerme de hija menos, ¿no? Pero para leer yo era muy ocurrente, o sea, era muy divertida. Y entonces las liaba pardas. Y luego en esta nueva, que es en el Jardín de los Secretos, era en el jardín de mis abuelos. Yo siempre vivía en jardines, entre mis abuelos o el nuestro, que también era con muchísimos árboles, ya te digo, enormes. Y entonces las liábamos también ahí, estábamos siempre inventando historias y cosas. Y entonces nos parecía también todo era como muy secreto. Antiguamente, ahora los niños se enteran de todo y están ahí, viven el mundo, viven en el mismo mundo, pero nosotros vivíamos un mundo aparte completamente, ¿no? O sea, ni comíamos con mis padres ni con mis abuelos y entonces andábamos todo el día silvestrados a nuestro aire, ¿no? Y en este segundo, un poco la historia es mi prima iba a un colegio interna y yo no lo entendía, ni ella tampoco, claro, ella, yo creo, las dos queríamos ir al mismo colegio, no entendíamos por qué, estábamos todo el día juntas, nos adoramos y de pronto llegaba el momento de irte al colegio y separadas, ¿no? Y entonces yo estaba en este de La Coruña y ella en el otro. Entonces ese verano, como bueno, siempre estábamos intentando tramar para ir juntas, ¿no? Y es un poco el tema un poco es ese, ¿no? Y cómo a través de eso vamos enterándonos de secretos, de cosas, ¿no? Que sí, que era como te enterabas un poco antes, pues eso, a través del servicio, que oías algo. Había, fíjate, en casa de mis abuelos, había un armario que era el armario espía, le llamábamos, porque estaba un poco, cuando entrabas y tal, antes del salón, así, como un armario, pero es que tú te metías ahí y oías todas las conversaciones fuera de que se daban en la cocina, en la zona del office, es que era una casa enorme, y las zonas del salón, pero como amplificadas, como si estuvieran hablando dentro del armario. Tú fíjate qué cosa más rara. Pues en ese armario espía, claro, nos enterábamos de muchísimas cosas. Luego
O también pues íbamos al mirador, asomadas ahí, era como el mundo externo. Las liábamos súper pardas siempre. Así que, y con las amigas de mi abuela y mi bisabuela, es que mi bisabuela también ahí con mis abuelos, ¿no? Y entonces venían todas las tardes a merendar amigas de estas así muy mayores y muy tal, ¿no? Y entonces todo era muy divertido, ya te digo, nosotros subidas a los árboles hacíamos con lenguaje secreto alusiones a ellas, ¿sabes? Y tal. Y luego, pobres, luego fíjate, de una de ellas, porque eso siempre, la merienda, claro, su merienda nosotros era pues eso, el bocadillo, el plátano y tal, y a estas nos encantaba, les hacían, claro, unos bizcochos, unos cakes y unas pastas, todo riquísimo y tal, y le pedíamos siempre a la doncella, ay, porque tenía una mano, o sea, una doncella, mi abuela, que cocinaba que te morías, y con una tía que se murió de pequeña y que nosotros era como casi que la sentíamos muy viva, y fíjate, luego, porque sí, es que fue en ese, cuando se murió por tifus, ¿no? Tenían un pozo en el jardín, que era una zona para nosotros, nos daba un miedo, pero pánico, esa zona era como Umbría, había un membrillo, y era, ¿sabes? Y como murió por el tifus, nosotros asociamos que estaba ahí en el pozo, o sea, que nuestra tía, Claro. que murió con 5 años, ¿sabes? Y entonces como estaba en muchas fotos, ¿no? Y era una niña monísima, súper sonriera, nos daba la impresión de que jugaba con nosotros, fíjate, y entonces íbamos un poco a ver, era como a retar un poco la muerte, ¿no? Pero luego nos sabíamos siempre y tal. Y esas cosas son las que un poco cuento, ¿no? Todos esos secretos de la muerte, cómo te enterabas de cosas, porque es que antes nadie te contaba nada, ¿no? Nos íbamos enterando ahí como podíamos. La gente, claro, pensará que eso todo lo sacaste de tu imaginación y es que fue tu vida. Y es mi vida, efectivamente, hombre, a ver, lo cuentas así un poco, pero no, es que yo era así, o sea, y era mi vida, ¿no? Y tal, nos liábamos y sí, es verdad, también viví un mundo muy privilegiado, quiero decir porque sí, o sea, en aquella época, como teníamos nosotros aquel jardín y piscina y todo, y una playa teníamos playa y todo, fíjate, al lado de la piscina, mis abuelos habían hecho ahí una playa y tal, y entonces, pues sí, ¿no? Vivimos cosas que fue increíble, la verdad, una infancia, por un lado muy bonita y por otra rara también, o sea, en el sentido de que antiguamente, pues ahora los niños, claro, todas estas cosas les hacen una gracia enorme, ¿no? Jugábamos a hacer películas, a concursos de canto, de baile, inventábamos cuentos, historias, todo. El desorden de tu voz, que es de un thriller psicológico de 2 chicas y tal, que una invita a otra y de pronto cuando llega la de Ávila a La Coruña se encuentra que la otra a ver qué hace, ¿no? Y bueno, pues un poco cómo afecta todo, a la desaparición, está la amiga, a los padres de la chica y a la hermana, ¿no? Esta ya es una novela, bueno, adulto, como dicen ahora, de young adult, ¿no? O sea, de joven adulto, ¿no? Y luego tengo, por ejemplo, una novela histórica que Si lo dicta el corazón, que esta, al final, toda tu vida, lo que has vivido, a la hora de escribir te influye, ¿no? El joven rico, ¿no? Que como mi familia, bueno, pues tenía dinero y tal, yo decía, a ver, mi padre es que siempre fue increíble, siempre ayudaba a todo el mundo, ¿no? Y entonces era esa espinita ahí que tienes, y entonces yo dije, voy a escribir la historia del joven rico, ¿no? La que yo me joven rico, que era nieto de Anás, sobrino de Caifás, bueno, eso, en la cúpula, ¿no? de los mandamases de Jerusalén de aquella época, y cómo el encuentro con Jesús, ¿no? Cómo empieza a ver actuar a Jesús, o lo que oye, lo que luego al final lo conoce y tal, y entonces cómo le lleva a 2 dilemas. Uno, bueno, al dilema no, le lleva al dilema con su familia, de pronto lo que su familia todo le había parecido o le habían educado en eso, se le viene abajo, ¿no? Todo el poco de su familia. El padre era de estos fariseos, de estos de muy todo apariencias, pero luego más malo que la quina igual, y los hermanos pues eso, de prostitutas, pero luego todo parecía que, claro, muy así, ¿no?
Y luego él tiene ese dilema, por un lado, que en aquella época separarte de tu familia era impensable, porque es más, cuando te casabas, primero te casabas con quien tu familia te decía, ¿no? Y luego te quedabas a vivir en la casa de los padres, o sea, si eras chico, ¿no? Y entonces ese dilema y luego el del casamiento, que como efectivamente te casaban con quien ellos consideraban, ¿no? Y él se enamora cuando va a Cafarnaúm en verano de una chica con la que siempre había jugado de pequeño y que de pronto cuando ya da el paso a adolescente, que es cuando se casaban antes con 13 y 14 las chicas y con 16 los chicos, ¿no? Y más o menos. Y entonces la acaban de celebrar los esponsales con una rica hacendada de Jerusalén, con el padre, ¿no? Que era un rico hacendado, y llega ahí a Cafarnaúm y ve a esta chica y se enamora, pero perdidamente, ¿no? Entonces, esos son esos dos dilemas que aparecen en esta, ¿no? Wow. Luego tengo otra novela que es Sombras de San Juan, ¿no? Por ejemplo, aquí me influye, pues, Galicia, o sea, es en Galicia. El pozo amargo del café y esta, la de Si lo dicta el corazón, esta la leen muchísimos adultos también. Realmente es lo que te digo, que a veces, claro, queremos encajonar, Claro. ¿no? Todo tanto, y en infantil quizás está más claro, ¿no? Pero también esto ya es de más pequeños, o esto ya no, es un libro bonito y punto. Escritoras de álbumes ilustrados me han dicho que para ellas es un gran compromiso escribir a niños, ¿no? Porque es un poco más delicado que para jóvenes o para más mayores. ¿Cuál es tu percepción? Para mí no, para mí yo creo que es que, como te digo, guardo mi yo niño cuando yo me pongo a escribir una historia que, pues eso, por la edad, ¿no? Más que nada que te la marca un poco la edad del niño, o el ambiente, o la historia que vas a contar, es lo que te lo marca, y yo ya me meto en modo niño, o sea, no me cuestan absolutamente nada, ni tampoco yo eso que dicen, es que el lenguaje, a ver, yo tampoco rebajo el idioma, o sea, rebajo el lenguaje demasiado, porque de verdad que los niños son muy inteligentes y por el contexto, si hay una palabra que no saben, pues la pueden sacar o la preguntan, ¿sabes? Oye, ¿esto qué significa? Ya está. Y es la manera en que todos hemos aprendido. Luego es lo que al final enriqueces tu lenguaje. No, en eso no hago esas concesiones, ¿no? Para el niño. No, yo me meto en la historia, es lo que te marca, ¿no? Y ya una historia, eso que donde están los niños presentes o tu yo niño, ya está ahí, ¿entiendes? Entonces, a mí la verdad no me cuesta nada cambiar de niño a adolescente. Para mí es lo mismo. O sea, te quiero decir, escribir lo que te da la diferencia es a lo mejor pues que son menos páginas, que puede ser, no sé, pero no, yo lo hago igual, o sea, lo que es el proceso, ¿no? De idearlo, de trabajarlo, de cómo lo vas componiendo, todo eso es lo mismo para unos que para otros. Yo en mí no veo tanta diferencia. María, ¿qué experiencia tienes tú con la ilustración de tus cuentos, ¿no? Porque la ilustración en los cuentos infantiles son muy importantes. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Lo fundamental, sobre todo, fíjate, es que la idea mía un poco concuerde con ese ilustrador, porque, a ver, hay ilustradores fantásticos, pero no solo se trata, sino de que tu mundo se vea reflejado en ese tipo de ilustración, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando con Pupi, les pedí en la editorial que yo es que tenía muy claro, ¿no? Cómo era. No dibujó bien, pero sí que lo tenía dentro de mi cabeza configurado, ¿no? Entonces le di una descripción tanto física como de manera de ser del personaje lo más completa posible. Y se lo dieron a distintos ilustradores, entre ellos uno que era amiga mía, pero que no me hice con ese Pupi, ¿sabes? Dije, nada, no tiene nada que ver. Y en cambio el Pupi de Javier Andrada, que fue el que se hizo, ¿no? Luego es el ilustrador de Pupi, dije, bueno, es que cómo has sido capaz de coger el Pupi que yo tenía en la cabeza y dibujarlo, ¿sabes? Fue algo impresionante. Y yo siempre se lo decía, digo, Javier, es que yo creo que tenemos telepatía como Pupi, que nos como conectamos a través de las antenas, porque yo todo lo que yo tenía en mi cabeza como que luego lo veía dibujado, ¿sabes? Cuando él hacía los libros. Y así fue siempre, o sea, que increíble.
Luego por ejemplo, con Primos, ¿no? S.A., que también, claro, tiene muchísima. Y yo decía, anda, pero sí, porque es un pueblo real, que tenemos, o sea, una casa, que tenemos una finca, vamos, que todo, hay una base muy real en esas historias, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo puede hacer el Puente del Naranjo también o la plaza del pueblo? Pues es que se fue hasta ahí, la finca, todo, o sea, fue a ver Claudia Ranucci y yo decía, madre mía, claro, y luego le encantan los caballos, que sale muchísimo. Es más, me decía, no, lo que no me gusta es porque los niños iban siempre o en bicicleta o a caballo o en canoa, ¿no? Y entonces dice, me encanta, yo pensé, pobre, a veces yo decía, mejor que vayan esta vez en bicicleta, porque a la pobre Claudia dibujar un caballo, por lo menos a mí me parece complicadísimo, ¿no? Y encima cuando van al galope o cuando van, ¿sabes?, en movimiento, cuando se pone de patas el caballo. Y resulta que no, al revés, me dice, no, lo que no me gusta es dibujar bicicletas, me encanta dibujar los caballos, ¿no? Así que, y siempre he tenido muy buena conexión y muy buenos ilustradores, pero no solo muy buenos, sino que conectaron con lo que yo escribía. Por ejemplo, en la ESO, que son también unos libros que tienen un éxito, bueno, increíble, que se empieza la ESO, sálvese quien pueda. En realidad son tipo novela gráfica casi, porque tienen mucha ilustración y en blanco y negro y con mucho humor. Ese es humor a tope. O sea, ese luego me salía humo de la cabeza cuando acabé de escribir ese libro, ¿no? Y el ilustrador es que lo captó tal cual, o sea, él incluso ponía toques de humor, ¿sabes? Dentro de la propia ilustración añadía toques de humor. Fue fantástico, o sea, la verdad que yo tengo una experiencia en general buenísima. María, ¿tú crees que la literatura infantil y juvenil es suficientemente valorada o lamentablemente, como tú antes habías hablado, se hace una separación para adultos, infantil, juvenil? Muchos autores me dicen que a lo mejor se ve como la hermana menor, como la menos considerada. ¿Tú qué opinas? Creo que a nivel, como si dijéramos, oficial, ¿no? O sea, medios, también en los medios, para estar presentes en la televisión. Es raro que, a ver, hay algunos programas que yo he estado, ¿no? Y te llevan y te entrevistan, pero así como, vamos, si haces una estadística, seguramente saldrá un 90-10, no sé, 90% a escritores adultos que escriben para adultos y un 10 para niños, ¿no? Seguramente. Pero bueno, yo como la verdad que a mí la importancia para mí que tiene es el lector, ¿no? Que cale en el lector, que al lector le guste. Entonces yo me siento tan feliz y tan reconocida por mis lectores y no sé, es que me adoran, me dan un cariño, un amor cuando voy tanto a las ferias como en los colegios, como todo lo que me llega de ellos es increíble y maravilloso y auténtico. Entonces tampoco me hace falta, no sé cómo decir, de esa parte que, bueno, hombre, estaría bien, ¿no? Porque que le dieran, sí, la misma importancia, no entiendo por qué, porque además a la gente se le llena la boca y en los ministros y en política y todos, ¿no? Los niños, o sea, pero luego es mentira, o sea, eso que la educación, todo eso parece que es en letras gigantes y grandes y luego queda en nada, la verdad, eso solo es puro lucimiento, ¿no? Pero como ocurre también en el plano de la cultura, para la foto todo el mundo quiere salir, ¿no? Pero luego la realidad es otra, eso es verdad. Pero bueno, es lo que hay, o sea que tampoco, a mí me encantaría, ¿sí?, que se diera de verdad esa importancia que dicen que tiene, ¿no? Sí, ¿no? Y que aparte, en los números, sí es verdad que se vende mucho más literatura infantil y juvenil que a lo mejor de adultos. Desde luego, eso es, económicamente, desde luego, si atienden a los números, es más rentable. En la feria siempre, los más vendidos siempre son de literatura infantil y juvenil. Así que, pero bueno, es esa sociedad un poco al mundo al revés que vivimos siempre. Una pregunta, tú que escribes tanto, ¿no? ¿Cuál es tu proceso de creación? Es decir, ¿tú tienes un método o es más, me viene la inspiración, me pongo a escribir? ¿Cómo, no sé si a lo largo de los años has desarrollado algún tipo de método?
Yo cuando empiezo a escribir no me pongo en el ordenador a ver qué escribo, no. Primero es una historia que por lo que sea me ha ido calando. O bien quiero contar algo porque o pues no sé, nunca sabes. Eso es un proceso un poco misterioso, ¿no? Porque una historia te entra tan de lleno que la quieres contar y aparta a las demás. Quiero decir que porque efectivamente tengo otras ideas, pero al final hay una que es la que surge, ¿no? Y la que sale. Y luego lo que me lleva a mí, o sea, lo que más me hace falta siempre es los personajes, ¿no? El personaje central lo tengo que tener, bueno, conocidísimo, o sea, de todo, de su voz interior, cómo habla, cómo se expresa, cómo es, todo lo que uno no sabe muchas veces de las personas, pero cuando se mete dentro sus conflictos, cómo reacciona, su ambiente en que se mueve, todo eso lo tengo que tener clarísimo, clarísimo, ¿no? Luego la idea central, ¿no? De decir, ¿qué quiero contar? Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, Nunca seré tu héroe, la idea central es como un chaval que empieza a tortas con la vida, un poco, con los 15 años, pues todo el mundo en contra, se siente la oveja negra de su familia, los granos, eso que dice que tiene más granos que una paella, que es la exageración esa de esas edades, admira a a un amigo suyo que parece de esos que hacen que les da igual todo, que se pone el mundo por montera, que luego no es verdad, no es solo también en apariencia, porque es con lo que decíamos de la adolescencia, ¿no? Que mucho va en apariencia, pero luego cuando hurga dentro salen otras cosas, ¿no? Pero bueno, el chaval le acaba de dejar la novia por lo que él considera el pelota de la clase, ¿no? Y entonces está hecho un mar de lágrimas, ¿no? Y de desastre su vida. Y como poco a poco pues van surgiendo una serie de retos. Es una novela de iniciación, ¿no? De lo que va la vida en realidad, que es enfrentarte a retos que te van haciendo crecer y madurar. Y entonces efectivamente pues de pronto son pequeños, que son las tramas, como digo yo, ¿no? Hay la idea central, que es esa, como un chaval que empieza a tortas, se enfrenta a retos que luego le hacen madurar, ¿no? Y le hacen convertirse en ese héroe, por eso nunca seré tu héroe, ¿no? Ese pequeño héroe de a pie, del día a día, como digo yo, ¿no? Que es el heroísmo difícil, pues desde enfrentarse a una chica de su clase que cree estar embarazada, que la ayuda, ¿no? Luego el padre que se queda en paro cuando es un tío que nunca jamás ha faltado al trabajo, para él siempre el trabajo, tal, ¿sabes? Se lo mete a sus hijos como mucho y de pronto se queda en paro, es un palo muy grande, muchas cosas que eso, como a un chaval que era el enemigo, una casual, que es un trabajo de historia que les obliga al profesor a hacerlo juntos, a él con ¿no? Y empieza a conocer a otro Jorge distinto del que él pensaba, o sea, de cómo él pensaba que era ese Jorge, ¿no? Y entonces acaba pues también, o sea, todas esas cosas, así que ya te digo, y según me voy adentrando, a ver, yo voy no voy todo, no me pongo un corsé que digo, no, esto lo imaginaba así, tiene que ser así. No, me doy muchísima libertad, muchísima. O sea, yo voy, ya te digo, con brújula, ¿no? Más bien, no tengo la idea, tengo personajes, pero ellos son los que luego me hacen dramas que a lo mejor ni había pensado para nada, me puede cambiar incluso el final, ¿sabes? O sea, que luego me doy mucha libertad porque se la doy a los personajes. O sea, los personajes a mí me determinan completamente la novela. Cuanto más vivos están, lo importante es que el personaje salga vivo desde el minuto 1, ¿no? Y cuanto más antes he hecho ese proceso de rumiar al personaje, ¿no? Porque en la ducha, en no sé qué, vas de recados y estás ahí, a ver qué hago, qué no hago. Y entonces, cuanto más maduro está eso, más sale desde el principio bien, ¿no? La historia. Wow. ¿Alguna vez has sentido alguna presión de tengo que crear continuamente? No, es que mi cabeza lo necesita, es como una necesidad vital, como comer, a ver, sí que la presión está en las fechas, ¿no? Cuando te encargan efectivamente algo y dices, tienes que tenerlo en un mes o en 2 o en unos días, dependiendo, ¿no? De lo que sea. Entonces, eso a mí sí que digo, a ver, pero luego como yo mi estrés me lo quito poniéndome ya, ¿sabes? Y enseguida es verdad que me vienen las ideas. Mi agente siempre me dice, pero tú ¿para qué? ¿Por qué tienes los miedos? Dices, si eres un chorreo de ideas y tal. Pero bueno, siempre tienes, ¿no? Un poco ese miedo. Dices, sí, vale, a ver, pero me puedo llegar a bloquear, yo qué sé.
Y la verdad es que no me ha pasado, ¿no? Y entonces, ya te digo, desde el principio en ese sentido, me pongo para quitarme esa presión y enseguida me sale. Entonces, normalmente al contrario, acabo antes de lo que me han pedido, de la fecha que me han dado, ¿sabes? Ya Por ves. ejemplo, el Club de los Valientes, el primero, pues eso, y les dije, ay no, me quise poner un poco más cómoda, ¿sabes? Porque, a ver, cuando es para idear una colección, tienes que ponerlo todo ahí en ese momento. Dije, ¿y si no me sale? ¿Y si tal? Ese miedo, ¿no? Y luego resulta que lo tuve antes de esa primera que me habían dado ellos. O sea, que imagínate. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia cuando vas a los institutos, vas a los colegios? Porque veo que estás muy involucrada con los adolescentes. ¿Qué crees tú que los niños o los adolescentes buscan en tus libros, que los satisface? ¿Y crees que se lee suficiente en la actualidad? Pues mira, mis libros, ya te digo, les llenan por completo, vamos, es más, a chavales tengo un montón de emails de chavales que me dicen, pero es que a mí no me gustaba leer, pero de pronto cogí tal libro tuyo y ahora es que me encanta y es hasta de noche. Mi madre flipó porque me veía con el de noche. O sea, yo creo que un libro les tiene que enganchar, porque si no, tú fíjate a un adolescente hoy en día que tiene los móviles, las redes sociales, que tienen un montón de distracciones, poderlos enganchar. Tienen que hablar de ellos, tienen que sentirse que eso les dice mucho, que eso les va a ayudar en la vida, como si dijéramos, ¿no? Que eso es un plus, no es cualquier cosa, porque si tú vas a darles, bueno, pues algo que no, y que encima se aburran y que no, pues es que eso lo van a dejar seguro, vamos, eso seguro. Pero si en un momento que es de mirarte el ombligo, como digo yo, ¿no? Del yo y tal, les das ese yo que necesitan ellos, ¿no? Yo cuando voy siempre digo, pero vendrá detrás de mí algún cantante o algún actor, alguna actriz que le están aplaudiendo así, porque es que me han llegado a estar 5 minutos o bien viva aplaudiendo, bueno, impresionante, de verdad, y me hacen mil regalos de cosas, pero hechas por ellos, ¿sabes? Por ejemplo, mira, ayer mismo que fui a uno y con el Club de los Valientes hicieron un poema para cada personaje, donde reflejaban a cada personaje, pero o sea, a través de un poema. Bueno, no sabes qué bonitos, eran de primero de la ESO, los chavales, impresionantes, cómo los habían captado la esencia de cada personaje y lo bien que estaban, vamos, o sea, yo emocionada. Luego uno a mí me hizo un poema a mí, o sea, y es que no te imaginas las cosas que me hacen, o sea, súper bonitas, la verdad. Claro, esa es tu satisfacción personal, que es que va mucho más allá de cualquier otro reconocimiento, como lo habíamos hablado antes, ¿no? Claro, y que les sirve. Y claro, también para mí es un aliciente enorme que me dicen mucho. ¿Por qué escribes tanto para adolescentes, no? Gente que ha salido incluso de la anorexia gracias a un libro mío, que me escriben diciendo que quería decírtelo porque estaba ingresada en tal hospital, no sé qué, y contándome todo, y que había salido, o de la droga. O sea, imagínate. Entonces, claro, es que tengo unas experiencias con los chavales vitales de verdad impresionante, o chavales que me quieren contar lo que les pasa para que lo escriba, ¿no? Como el del pozo amargo del café también, que es una historia real que, claro, les llega muchísimo, les impresiona un montón. ¿Qué mensaje quieres tú que tengan los adolescentes que vean tus cuentos? Tanto los de adulto, como por ejemplo El camello Yello. ¿Qué sensación quieres tú que tenga tu público cuando lee María Menéndez Ponte? Pues mira, yo creo que la mejor sensación es que es la que suelen tener, vamos, cuando que los pequeños se ríen, se divierten, pues que se llegan a reír a carcajadas en alto, como me han dicho profesores, ¿no? Que lo pasen tan bien. El premio Libro de Oro por Nunca Seré Tu Héroe. No sabía del premio Cervantes Chico. Es como el premio Cervantes, pero para literatura infantil y juvenil. Para joven, eso es, para literatura infantil y juvenil, eso es. Lo dan en Alcalá de Henares también, la verdad que es precioso porque además de dar este premio, ¿no?, de darnos a nosotros, luego dan también a la vez para los niños de los colegios de todo de Alcalá, que han sido mejores, no mejor alumno a nivel de notas, no, sino de compañero, ¿no? De buenos compañeros, o sea, en ese sentido, mejor alumno como persona, ¿no? Es una experiencia muy, muy bonita, la verdad, la del Cervantes Chico, es precioso, sí, sí.
porque la vivimos conjunto con los niños, Wow. ¿sabes? Se vive con los Sí, aquí hay niños. alguien que te está diciendo que te hicieron el pasaporte lector de Nunca seré tu héroe. El colegio es del rey Fernando VI y eso, pues ya te digo, sí, sí, hicieron también como un pasaporte lector genial, absolutamente, porque eso, te ponen pues eso, los valores del libro, los contravalores, los personajes, un final que se inventan ellos, ¿sabes? Te hacen cosas de ese tipo. Entonces, en otro, por ejemplo, hicieron como una especie de ideograma de cómo estaban conectados los personajes en la novela y por qué. O sea, hacen cosas de verdad, con las portadas te hacen unas cosas chulísimas. ¿Tú crees que la María Menéndez Ponte de niña estaría orgullosa de ti? En esa época no sabía yo dónde acabaría, ¿no? Pero sí que, es que yo creo que, ¿sabes qué pasa? No me he separado tanto de esa niña, sigue tan presente, la tengo, tan presente que ahora que está terminando, ya te dije que hace poco, el de Verónica Torres, ¿no? Que soy yo de pequeña, ¿no? En el Jardín de los Secretos, sigo siendo la misma, yo no creas que muchos, a ver, he madurado, he crecido, por supuesto, he tenido hijos, o sea, tengo una experiencia vital grande, tengo un oficio que no tenía al principio como escritora, ¿no? O sea, que vas cogiendo, aunque como digo yo, en cada libro otra vez es un nuevo aprendizaje, porque nunca se termina de aprender, es lo bonito también de este oficio, ¿no? Que no es eso que dices, ah, ya sé todo, no. Pero lo que te digo, que la niña está ahí dentro de mí, entonces yo sigo disfrutando de las mismas cosas, ahora con mis nietos, juego, me lo paso pipa, me subo a los árboles, me tiro por el tobogán, a rolos, ¿sabes? Bueno, decimos a rolos, lo decimos en Galicia, como dando vueltas por una cuesta, jugando, invento todo el rato cosas y juegos, entonces sigo siendo esa niña, ¿sabes? No soy tan diferente, pero el éxito evidentemente no lo imaginaba. ¿Cómo lo iba a imaginar? Que va, ni de mayor tampoco. Yo te felicito por el éxito tan maravilloso que tienes y sobre todo porque les sirves de catarsis y de medio a los adolescentes que se expresen, porque yo creo que ahora es muy difícil, esto lo hablé con otra autora, que en la infancia se lee, vamos a decirlo, mucho, pero luego hay un punto de desenganche, ¿no? De desenganche. El adolescente suele desengancharse en la lectura y luego de más adulto vuelve a conectar. Pero que tú precisamente los hagas conectar en esa etapa, me parece que es algo bastante brillante y te felicito por eso. Sí, la verdad que es lo que digo yo, pero es porque yo les doy lo que esos necesitan en ese momento, que es que hablen de ellos, ¿sabes? Mis libros hablan de ellos, de sus problemas, de sus conflictos, de lo que hacen. Es increíble. Yo, de verdad, son para mí los mejores lectores que tengo, son los adolescentes, ¿no? Yo sé que es verdad que a nivel, porque me lo dicen también los profesores o ellos mismos, es que a mí tus libros, sí, yo creo que es eso, que yo les conecto con ellos, pero también conecto porque he pasado mucho tiempo con adolescentes. Yo tengo 4 hijos, de hecho tengo un libro que se llama Yo digo amor, tú dices sexo, que yo dije, ¿cómo voy a escribir? Que me lo encargaron, que escribiera un libro que hablara abiertamente de sexo, ¿no? Una novela. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? En mi época era otra cosa, o sea, ha cambiado muchísimo este tema. Y me dijo mi hijo Diego, que es el pequeño, aquí, y me venía y se quedaban toda la tarde conmigo, hasta las 10. A veces mi hijo se iba a estudiar y volvía y decía, pero estáis aquí todavía. Y estaban encantados, todos contándome sus experiencias, todo. Entonces yo he vivido con ellos, o sea, no solo esa gente que habla un poco de memoria, que dice, ay, los adolescentes esto, lo otro, no, yo es que he pasado años entre adolescentes, me los llevaba al campo, pasaba fines de semana con 20 adolescentes ahí, que lo pasábamos bomba, entonces, claro, todo eso me ha quedado, ¿sabes? Y ahora voy a los colegios, a los institutos, y me hablan, me cuentan, me escriben, entonces ahí tengo una conexión muy grande con ellos. Y yo creo que ese es el éxito. Ellos se ven totalmente reconocidos y es una suerte de terapia para ellos, como tú bien lo has dicho. Claro. Yo soy empática, porque creo que entre mis cualidades así tengo como que soy muy empática en general, tiendo a ponerme muy bien en la piel de la gente, ¿no? Meterme dentro de la piel. Pero claro, también es eso, que he estado muy cerca de ellos.
rodeada de ellos, ¿no? Y escuchándolos, cómo hablan, contan las cosas, todo, cómo se acercan entre ellos, todo. María, ¿tienes algún proyecto próximo que quisieras compartir con nosotros? Es decir, pronto la novela, la segunda parte de Verónica Torres. ¿Tienes algún otro proyecto? Sí. Y de los nuevos, pues mira, va a salir ahora mi etapa que estoy viviendo de abuela, ¿no? De que esa experiencia, que como digo yo, al final las experiencias vitales que compartes, ¿no? Igual que cuando compartí las experiencias vitales que tuve con adolescentes, ahora, por ejemplo, va a salir un álbum ilustrado en mayo, precioso, pero precioso porque además la ilustradora también, lo que te digo, tengo una suerte siempre con los ilustradores y es buenísima, buenísima. Y es un libro, eso se llama Vuelve mañana, abuela, y es la relación de una abuela con su nieta, ¿no? Y tal, y de un día a día, ¿no? De cómo vivía con la nieta y tal. Y va a salir ahora. Y luego acaba de salir también otro libro que se llama Ada no tarda nada, que es esa niña, el día a día también de esos padres de que vas al colegio con estrés, salen ya con estrés por la mañana, de no llegamos, y claro, se enfrentan al ritmo del niño. El niño tiene su ritmo, le importa un rábano el llegar, el no llegar, el tiempo no lo concibe para nada, le da igual mañana que antes de ayer, ¿sabes? Entonces ellos van, y encima la imaginación, y esto pues eso, con una niña súper imaginativa que mientras están los padres a toda pastilla, ¿no? A uno tal, que planchando la camisa, el otro se vamos, corre, Ada, ven a desayunar, y ella, no, y está luchando con un dragón, y ella está en su película, ¿no? Una vez luchando con el dragón, luego resulta que mete todas las cosas debajo del edredón y no encuentra nada, o sea, pero muy divertido, o sea, pues encantada de verte ahí en la feria también, o sea que, y si no, bueno, pues quedamos un día y te vienes a casa y nos tomamos algo. Claro, porque estamos Claro. cerca, estamos en Madrid. Sí, claro, tú vives en Madrid, ¿no? Claro, pues fenomenal, Sí. pues eso, lo que te digo, hombre, nos tenemos que conocer en persona, que cambia Me mucho. A mí lo encantará virtual, porque es me maravilloso gusta tanto. y tu energía me encanta, ¿no? Yo creo que esa energía tuya tú la trasladas a través de los libros. A mí la editorial, el Duomo, se me hizo llegar El Camello Yello en diciembre y es maravilloso, la verdad ¿Te es que me gustó, no? encantó. ¿Te gustó? Si tienes algunos navideños, Qué he bien. visto, no es el primero, tienes algunos más navideños. No, tengo también los elfos de Papá Noel, escribí que también es así muy divertido y también es un poco el mismo planteamiento, también así con rima y tal, conectan enseguida con ellos, sí. Sí. Pues nada, María, muchísimas gracias por ti. esta maravillosa entrevista. A mí me ha encantado, aparte tu energía es que me contagia. Te deseo lo mejor de los éxitos y por supuesto que quiero conocerte y que me transmitas esa energía porque considero que es lo más importante, ¿no? Que es lo que transmites a través de tus cuentos. Muchísimas gracias por hacer tan felices a los adolescentes en esa etapa tan complicada, sobre todo en la actualidad, que creo que se enfrenta, como tú dijiste, a tantos problemas de adultos que antes a lo mejor les llegaba más tarde, ¿no? Ahora es como que de repente ya tienen 10 años y ya se enfrentan a tantos problemas de adultos y ellos no lo... Y que tú, a través de tus libros, les des una salida, una catarsis, es maravilloso, ¿no? No cualquiera puede decir eso, así que yo de verdad te felicito. Bueno, yo te felicito a ti por dar esa importancia que a otros no le dan a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Y hacer estas entrevistas estupendas, tener ese blog donde hablas de nuestros libros, o sea que mil gracias, de verdad, Lili. Nos despedimos sí. Un abrazo, chao. Un placer, Lili.